Buenas. Hola, ¿cómo están? Pues ya andamos acá otra vez, otra semana más, otro episodio más, Plus Podcast. Qué bueno que nos acompañas. Creo que nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Y si eres un cibernauta así de mucha categoría, creo que estás en YouTube, nuestro canal Plus Podcast. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a desmenuzar un buen tema. Vamos a hablar y vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. Plus Podcast, empezamos. Qué bueno que estás acá, qué bueno que nos escuches. Vámonos, empezamos. Pues acá andamos. Otro episodio más del Plus Podcast. Qué bueno que estás acá con nosotros escuchándonos. Como te dije en la intro, pues estás escuchándonos por Spotify, Apple Podcasts o en nuestro canal de YouTube. Qué bueno que nos acompañas. Vamos a desmenuzar un tema interesante el día de hoy. Y lo prometido es deuda. Recuerdan que les dije en uno de los episodios que tenía un audio de una persona, del presidente de México, que toca el tema de de la iglesia y de los mandamientos. Así que lo prometido es deuda, a pagar. Entonces lo tengo el día de hoy. Pero el tema del día de hoy pues está bueno. Para empezar, por lo mismo que he estado escuchando estas conferencias de repente con el presidente de México y he estado un poquito estudiando últimamente qué onda con estos temas de la religión y de la iglesia y todo este rollo. Así que ustedes saben que siempre empiezo con una frase, y el día de hoy tengo una frase interesante y tiene que ver con esto que está hablando el presidente y todo este asunto de a veces no hacemos las cosas como debiera ser, pero vamos a ver por qué. La frase del día de hoy es: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y esto lo dijo Charles Spurgeon. Creo que es Spurgeon, o en español Carlos Spurgeon, me imagino. I don't know, Charles. Así que aquí está la frase: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Y me llamó la atención esta cuota porque tiene que ver con lo que está hablando el presidente y el tema que está tocando. Cuando escuché esta frase que dijo, ¿qué onda con ir a la iglesia y de repente no obedecer los 10 mandamientos? Es una pedrada, así una pedrada para todos, ¿no? Creo que todos necesitamos portarnos bien. De repente todos necesitamos ser parte de esa sociedad de la cual precisamente Dios habla en su evangelio, y es: hagan el bien, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Y qué difícil es a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero qué les parece si oímos o escuchamos el audio? ¿Qué les parece si escuchamos el audio y de ahí partimos, eh? Aquí se los pongo. Cuando hablamos del bien de todos, por el bien de todos, es que ¿cómo se garantiza la paz y la tranquilidad? ¿Cómo evitamos los robos, los homicidios, los secuestros, con una sociedad mejor? ¿Y qué es una sociedad mejor? Es una sociedad justa, igualitaria, fraterna, que no tiene que ver con el egoísmo, con el individualismo, con el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Una sociedad mejor es que todos ayudemos para que el que se quedó atrás se empareje, que les demos la mano. ¿De qué sirve ir a la iglesia
a los templos, si olvidamos los mandamientos, ya, no a la hipocresía y no al racismo y al clasismo. Hay cosas como esas que ayudan mucho a entender que todavía hay mucho atraso en nuestro. Pues ahí tienes, ese es el audio que te quería mostrar, porque la verdad me hace muy interesante que el presidente del país de México esté hablando de estos temas tan interesantes, tan importantes como es la religión, como es el evangelio de Jesús, temas que de repente no se tocaban en los gobiernos y esa onda, ¿no? Pero bueno, me interesó y lo creo interesante, la verdad. O sea, lo creo importante de tratar. Y bueno, es lo que queremos. Quiero el día de hoy desmenuzar un poquito. Y tiene mucho que ver con lo que este pionero de la iglesia en Estados Unidos, Charles Spurgeon, nos habla, ¿no? Y él tiene muchas más cotas, frases que están muy interesantes, pero esta está interesante. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario, ¿no? Y el presidente medio está tocando estos temas porque está hablando de lo que estaba pasando en los gobiernos anteriores, ¿no? Donde se simulaba ayudar a las personas, se simulaba interesarse en la sociedad, y de verdad se hacía nada más sencillamente simulación. Se ayudaba de una manera muy por encima, los fondos se quedaban por ahí, nunca llegaban, a veces, muy pocas veces llegaban o nunca llegaban a las personas que tenían que llegar. Así que este gobierno, la verdad, yo he estado escuchando y me interesa mucho y me alegra mucho que haya cambios en el gobierno del país de México, de nuestro México querido, lindo y querido. Así que me he estado metiendo un poquito en este asunto de por qué a veces la iglesia no ha cumplido con su objetivo, ¿no? Llevamos más de 2000, casi 2020 años tratando de ejercer este trabajo, este encargo, esta gran comisión de la cual habla la Biblia para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y la verdad vamos, yo creo, atrasaditos un poco. Y yo decía, sí, bueno, ¿por qué será esto, no? Y escuchando hoy en día esto que está pasando en México, escuchando estos temas de los cuales el presidente se está adentrando un poquito más. Sabes que el día de hoy precisamente que estoy grabando este episodio, volvió a hablar de la iglesia, volvió a hablar del cristianismo y lo presionaron un poquito a decir si era católico, si era cristiano, qué onda, ¿no? Yo creo, él deja después les traigo el audio también de esa conferencia, pero creo que él deja claro que él está con la religión de Jesús. Y ahí dejó en claro muchas cosas, ¿no? Él dice que admira el ministerio de Jesús, la entrega de Jesús, el morir por los más necesitados, por los desamparados, ¿no? Y lo admira. Y la verdad, yo estoy viendo algunas similitudes en esto de cómo a veces la iglesia de repente es administrada como los gobiernos, ¿no? Y a veces es la misma manera en cómo escogemos a nuestros líderes, ¿no? Los más populares, si tienen algo que dar, algo especial, como ya sea milagros o personas muy carismáticas para hablar o al entregar un mensaje, y como que veo una similitud, ¿no? Y de repente creo que eso
eso es una clave en lo que nos ha estado pasando por mucho tiempo en algunas de nuestras iglesias. Creo que hay muchas, a lo mejor, o sea, quiero pensar que hay muchas que están dando un fruto agradable, como dice la palabra, como dice la Biblia, un fruto agradable a Dios, pero creo que la mayoría andamos en otro rollo. Creo que de repente el cristianismo, el cuerpo de Cristo está como por ahí bateando para otro lado, no sé. Pero bueno, usted haga tómese ahí también su tiempo para hacer sus conclusiones. Pero tiene mucho que ver esto que habla Charles Spurgeon, dice, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Creo que en este caso, en las iglesias no debería existir la motivación en ninguna persona de tomar el reto y tomar el llamado con algún otro interés que no sea el que Cristo tenía cuando Él estuvo con nosotros en este planeta. O sea, era las personas, era el alma de las personas, salvar a las personas del pecado, de la muerte y no solo física, sino la muerte espiritual. Creo que yo soy creyente y creo que la Biblia dice que vamos a vivir eternamente y para eso hay que recibir a Jesús como tu Salvador, hay que aceptar que Él es el Dios, el Rey, que Él es el único Dios y creo que eso es importante. Pero también es importante que sepamos que tenemos que hacer y obedecer y tratar de seguir el camino que Jesucristo caminó, ¿no? Entonces es importante esta frase que yo leía, porque creo que sí. Al igual que en los gobiernos, a veces entran nuestros servidores públicos con una gran motivación y pasión por ayudar a la gente, y después de que ven algunos miles de dólares en sus manos o pasar por sus manos, dicen, pues híjola, qué fácil sería quedarme con esto, y a veces la decisión es la más equivocada y nos mete en este asunto de corrupción y de simulación. Y he estado yo escuchando algunas de los ejemplos que el gobierno de México está dando de lo que se hacía en el gobierno, cómo se manejaban los dineros, cómo simulaban, cómo hacían para disfrazar números, para quedarse con grandes cantidades de dinero. Es increíble, impresionante cómo tenían la habilidad de hacerlo. Así que en ese sentido yo pienso que es muy bueno este cambio que está habiendo. Hay una transparencia muy, muy, muy buena. Cada día tú puedes escuchar al presidente hablando y dando sus informes de todos los detalles y bueno, aparte yo he estado aprendiendo bastante de la historia de México con este presidente, así que les recomiendo ahí las mañaneras. No se trata de partidismo ni nada, estamos en otro rollo nosotros. Pero qué interesante es que la gente de México pueda hoy en día tener esa esperanza de que hay un cambio, y ojalá y los que vengan después de este presidente, por favor, ojalá y por favor tomen el ejemplo y ojalá y todo esté mejor. Pero el asunto aquí es esta similitud que yo miraba y que yo siento que existe con nuestras cómo administramos nuestras iglesias, y la verdad que es impresionante cómo se parece y cómo hay un parecido, una similitud. Así que pues este asunto he estado investigando un poco los grandes, vamos a decir, avivamientos que le llaman en la iglesia cristiana, y he estado también estudiando un poco la iglesia católica romana. He estado sumergiéndome en esos temas y me he encontrado con sorpresas bastante interesantes, ¿no? En los años 80, 90 me encontré con algunas personas que les hicieron algunas investigaciones fuertes, se les comprobó a muchos de ellos, ¿no?, que tenían acceso a grandes sumas de dinero y malos manejos, y entre ellos algunos muy famosos teleevangelistas, ¿no?, que salían en la televisión. Dos de ellos multimillonarios, ¿no? Y puedes ver a veces que esto pasa, es expuesto y después queda en el olvido.
Y pasa igual en la política. A veces tenemos unos corruptazos políticos, corruptazos de lo más corrupto que puede ser. Y después ya no sabemos ni dónde están ni qué pasó. Unos en la cárcel salen y no saben ni qué pasó. Igual nos pasó acá con estas personas que te digo que fueron tan expuestas y fue a unos, ¿cómo te podría decir? Unos... fueron tema de diarios nacionales, fueron noticias, y de repente ya no se supo nada más de ellos. Los he empezado a estudiar un poquito y digo, wow, cómo la iglesia tenemos que tener tantísimo cuidado en qué ponemos la fe, en dónde ponemos la fe. Esta frase es: quien le sirve a Dios por dinero, pues, es un arma de dos filos, porque es capaz de servir al diablo por un mejor salario. Y ahí es cuando decides quedarte con eso que no es tuyo, o mal administrar eso que no es tuyo, que pediste para los niños pobres, o que pediste para la extensión del reino, que pediste para alcanzar más almas con el mensaje de salvación y el evangelio de Jesús, y lo usaste para comprarte un helicóptero, un avión, un hotel, una mansión. Ahí es donde decidiste irte por un mejor salario. Y es tremendo. Así que son temas interesantes, como les digo, que se tienen que tocar. Y espero que en este Plus Podcast, yo creo que a algunos quizá no les va a parecer mucho los temas que estamos tocando y criticar. A lo mejor vas a decir, ¿por qué juzgar, criticar? No estamos criticando ni juzgando, simplemente estamos aprendiendo y trayendo estos temas a la luz otra vez y ver de que podemos también de repente caer en los mismos errores si no se aprende de los errores de otros y del pasado. Hay un dicho que mi papá decía, era hay que experimentar en cabeza ajena, ¿no? Y qué bueno es saber de que le pasó a muchos y nos puede de repente pasar a nosotros. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer con un corazón sincero, un corazón honesto, un corazón transparente. No podemos engañar a Dios. Quizá a nuestros hermanos, sí, a los amigos, a las personas que nos rodean, quizá podemos, de alguna manera simular, como les decía ahorita la palabra. Esa palabra a mí no me late. La simulación tiene que salir de nuestras vidas y de nuestras iglesias y de nuestros gobiernos y como decía el presidente en el audio, tener una sociedad mejor, una sociedad es justa, una sociedad donde haya igualdad y donde no queramos ser más unos que otros, sino creo que Dios nos hizo a todos iguales, con un potencial en todos para poder alcanzar las metas que queremos alcanzar en la vida, ya sean personales o ya sean ministeriales o laborales o cualquiera de las metas que queramos alcanzar. Creo que las podemos alcanzar de una manera correcta y no simulando, y como decía el audio también, queriendo triunfar y en el proceso de triunfar me llevo entre los pies a quien se ponga enfrente. No. Entonces, así que yo quería hablar de esto un poquito porque creo que son temas que a veces no tocamos en las iglesias, no están en las noticias. Nos damos a veces cuenta de estos temas cuando son noticias frescas, ¿no? Y después pasan y ya, desapercibidas. Pero hay bastantes personas que han sido investigadas por malos manejos, por robarse el dinero, por mal usar el dinero, por mentir y por simular que se ayuda a la gente. Yo estaba viendo unas historias tremendas de por allá en el año 91, creo. Sí, en el 91 por allá un televangelista cae bajo investigación. Es tremendo lo que pasó. Se fue a la cárcel, después la esposa se divorció de él, ella se casó con otra persona, él sale de la cárcel, se casa con otra persona ya mayor y ahorita está otra vez en un programa de televisión por satélite y hablando de lo mismo, ¿no? De la prosperidad y de esto y del otro. Así que tenemos que aprender
Tenemos que aprender que las cosas, hablamos de esto en este podcast y en este episodio, porque simplemente queremos recordarte y recordarnos que hay cosas que son importantes y no podemos dejar pasar cuando Dios nos quiere de repente alertar y no decir, hey, cuidado, ¿no? Cuidado en que mi intención es que sepamos en dónde estamos poniendo nuestra fe, ¿no? El Evangelio de Jesús es tan claro y dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y el dinero es una de ellas, ¿no? Y Dios es primero. Así que espero que sean más las iglesias que están llevando las cosas como es debido. Espero que se acabe más y más y más esa manera de hacer ministerio y evangelio y llevar el evangelio a las ciudades y a las comunidades, para que las personas sean las más beneficiadas del mensaje de salvación. Así que, como te decía, hay un problema con la falta de ir a la Biblia, de ir al libro que es donde tenemos toda la verdad, donde tenemos toda la instrucción, donde tenemos pues es Dios hablándonos a través de eso, es Dios hablándonos a través de su palabra. Es el libro que nos sirve para entender el propósito de Dios para nuestra vida, y pues tenemos que a veces echarle un poquito más de ganas en leer esto, ¿no? Y que se nos sea revelado de alguna manera por medio del Espíritu Santo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con el Evangelio de Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús, ¿no? Y de esa manera también Dios nos ayuda a entender bien por qué estamos en lo que estamos, y los que estamos tratando de hacer algo por el Evangelio, por Dios, pues ahí está la clave, entender para qué Dios nos ha llamado. Así que, pues, hay algo interesante en esto, y es el saber que Dios, no podemos engañar a Dios. Es importante entender que no podemos simular con Dios. Podemos simular con las personas, como decía hace un momento, pero nunca con Dios. Así que qué mejor que Dios nos encuentre haciendo el bien, haciendo de nuestras vidas una ofrenda para Él, y decirle, aquí está mi vida, aquí está, y estoy haciendo lo que mejor puedo. Creo que no somos perfectos, creo que todos tenemos errores, pero que la clave sea no simular y llevar una vida que no es la que llevo, la que tengo, ¿no? Así que en ese sentido, como digo, hoy escuchaba otro mensaje del presidente donde hablaba de los inmigrantes, tema tan interesante en estos días de pues estas oleadas de inmigrantes de Latinoamérica, ¿no? Países como Honduras, Salvador, Guatemala, y estas medidas tan drásticas que se están dando, y que México también ya está adoptando, porque es peligroso. Hay asesinatos con estos inmigrantes en el norte de México, en Tijuana, por ahí, y no puede estar pasando esto. Así que también hablaba él de cómo no debemos de simular, y les voy a traer ese audio en el otro podcast para que lo podamos escuchar, donde habla de la fraternidad y de que la Biblia dice que tenemos que amar al extranjero, y bueno, son temas muy interesantes que yo digo, bueno, es algo que no pensábamos, yo creo, por mucho tiempo, escuchar de un político, de un presidente así tan claro y tan insistente en este tema, ¿no? Está insistiendo mucho en estos temas que yo creo que sí, de verdad, nos tienen que, pues, mover la conciencia, ¿no? Y ver de que sí, necesitamos una mejor sociedad, ¿no? Y por eso nos dice, pues, los que van a la iglesia, ¿qué onda? Cada domingo, y no respeta los 10 mandamientos. En este caso, déjame buscar el audio, porque creo que sí lo tengo por aquí.
Se los pongo de una vez, el audio donde habla de los extranjeros, de los forasteros, y comenta cómo la Biblia también nos llama a... Aquí está, mira, déjate lo pongo, aquí viene. Pedirles a todos los mexicanos que actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano. Y ahí les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero. Pues ahí está, mira, eso es lo que nos dice el presidente de México en el tema de los inmigrantes. O sea, y sabes que se ha estado dando estos incidentes en el norte de México, por ahí en Baja California, en Tijuana, ha habido algunos homicidios y ha habido algunos altercados ahí entre habitantes de la zona ahí y inmigrantes que están de ahí de paso, y pues muchos ya están acampando ahí para poder esperar su asilo, ¿no?, de los Estados Unidos. Así que creo que es un tema interesante el que los presidentes estén ahora recurriendo a la Biblia y a las reglas, vamos a decir, a las opciones que nos da la Biblia en lo que es comportamiento, a los consejos que nos da la Biblia, en decir, ¿sabes qué? Necesitamos calidad moral, necesitamos estos sentimientos de bondad, de fraternidad con las personas. Así que qué bueno, me alegra mucho estar oyendo estos temas en los noticieros nacionales, en los noticieros internacionales también, y en las benditas redes sociales, que ahí nos podemos dar cuenta de todo. Yo estoy también siendo bastante nutrido con todo esto. Espero que tú también. Me imagino que muchos de los que me están escuchando a lo mejor también han escuchado estos temas por alguna otra red social. Así que pues ¿qué más que comentarlo? ¿Qué más que aprender de esto y ver que no es un tema aislado, es un tema que necesitamos tocar? La iglesia necesita hacer su trabajo. Necesitamos ir los domingos a aprender que los 10 mandamientos son importantes, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y hay que aprender, muchos no lo sabemos hacer. Muchos no sabemos de repente relacionarnos a veces con las personas, pero tenemos que aprender y tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Entonces es bueno aprender de esto y ver que también los gobiernos están necesitando de Dios, están necesitando de esta ayuda que nos puede traer Dios a través de su Espíritu Santo, a través de vivir una vida como la Biblia nos enseña a vivir, una vida tranquila, una vida llena de paz y no de contienda ni nada de eso. Así que es un tema que me interesó porque digo yo, bueno, creo que debemos de ver por qué de repente las personas que no son tan espirituales y tan devotas y tan apasionadas por la iglesia están diciendo, hey, ¿qué pasa con esto? Hay unos que el presidente da un ejemplo de cómo hay personas en el gobierno pasado que pues muy católicos, muy cristianos o muy devotos de la iglesia, y ahí estaban los domingos y llenos de corrupción y llenos de simulación y haciendo cosas que no deberían de hacer, y gente robando y gente simulando y bueno, infinidad de cosas que si tú te quieres dar cuenta de lo que pasa, pues ahí te encargo, ahí en las redes sociales hay tantos personajes de los cuales se ha estado hablando que es impresionante cómo México estaba
lleno de corrupción y lleno de mala información también. Benditas redes sociales que nos acercan a la realidad. Y pues como iglesia y no a los creyentes, los que somos creyentes del evangelio, pues una responsabilidad muy grande. Yo hablaba con un amigo mío hace poco y le decía, ¿por qué nos hemos tomado tanto tiempo? Como les decía hace rato, casi 2020 años y no hemos podido ganar ni siquiera la mitad del mundo para Cristo. Hay tantas ahora diferentes y diversas religiones que hemos estado perdiendo creyentes, hemos estado perdiendo gente de fe que ha dicho, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Pero porque por el mal testimonio de muchos de los líderes religiosos alrededor del mundo hemos estado en un hoyo, hemos estado dando algunos pasos, yo creo, en reversa. Quisiera yo de alguna manera ver a la iglesia de Cristo levantarse y tener un mejor testimonio, tener una mejor estrategia y ver de qué manera podemos hacer un mejor trabajo, ¿no? Me preocupa, ¿no?, que la frase que dice Charles Spurgeon, donde dice: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Ahí te lo dejo de tarea. Es una frase sencilla, pero que encierra mucha realidad. Después queremos de repente traer otros episodios con unos temas. La verdad, hemos estado ahí analizando, y estos podcasts que queremos que sean análisis, que sean temas donde, como te digo, los desmenuzamos, hablamos de ellos y sacamos lo mejor, y no porque sean temas de repente no muy alentadores, porque están pasando cosas no muy alentadoras, dejan de ser importantes e interesantes. Tenemos que saber dónde estamos parados y a dónde vamos, y quiero que esto nos vea. Y hay unos temas que queremos tocar, como yo he estado, como te digo, estudiando y preparando algunos temas de, por ejemplo, como te decía, ¿por qué la iglesia no ha logrado lo que tiene que lograr? Ha habido liderazgos no muy buenos, igual como los gobiernos, igual como líderes en los países que no hacen bien su trabajo. Creo que en la iglesia también hay algunos que no han hecho el trabajo que se ha requerido, y ha habido fallas, ha habido bastantes fallas, y yo veo las redes sociales, voy a YouTube y veo una y otra vez iglesias haciendo cosas que dices tú, pero ¿por qué hacen eso? ¿Pero por qué creen eso? Líderes siendo abusivos, hay un abuso espiritual y entrando en acción muy muy fuerte, y una religiosidad que envuelve al cuerpo de Cristo, a los cristianos, que de repente no nos dejan ir más allá de donde queremos ir. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Hay mucha información. No vamos a ser los primeros ni los únicos que estamos hablando de estos temas. Como les decía hace rato, quizá algunos van a sentirse un poco... hay gente que dice, no me gusta hablar de esos temas, o no se les hacen interesantes. Bueno, a unos no, a otros sí. Se vale disentir y se vale tener diferentes opiniones. En este podcast que tenemos vamos a abrir una serie que se llama Holy Mess, y a veces hay un santo desastre, y vamos a hablar de eso un poquito para que usted y yo podamos entender que había personas así como usted y yo, muy tranquilas, viviendo sus vidas y todo, y de repente vinieron estos sistemas, estos pensamientos, y los atraparon, y ahorita están sirviendo en iglesias donde de repente pues no hay mucho fruto, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas, ¿no? Tenemos que leer la Biblia y tener una buena instrucción, ¿no? Tenemos que leer el contexto de las palabras, tenemos que leer el contexto de las historias, buscar pasajes paralelos, tener un poquito más de interés en saber realmente el significado de las palabras, de las historias, de las parábolas de Jesús, realmente ver en dónde puedo usar un texto y en dónde no tiene nada que ver con lo que nos pasa mucho en las congregaciones, donde agarramos textos fuera de contexto y de ahí
a abusar de la gente o a sacar el provecho de la gente. Entonces tengamos cuidado con eso y no caer y llegar al punto de que servirle a Dios por otra razón que no sea la gran comisión, que no sea simplemente por agradecimiento a su salvación, a su muerte en la cruz. Ahí estamos. Y que no haya otras razones, que no haya otras razones nada importantes que no sea la persona de Jesús, la cruz y su sacrificio, ¿no? Y nos amó tal y como somos, y nos ama tal y como somos. Así que, pues aquí le dejo, nos vamos, lo esperamos en el otro episodio que sigue, pero pues ahí lo prometido es deuda, y le dejamos los audios de estas conferencias que yo he estado escuchando y me han inspirado y me han animado y esperanzado a que hay gente interesada en hacer el bien, y nosotros tenemos que también ser parte de ello. Para eso estamos acá, para hacer el bien, y ahí en su entorno, ahí donde usted se mueve, pues a portarnos bien, a dar buen ejemplo, y pues acá estamos en Plus Podcast. Otro episodio más vamos a tener la otra semana, y vamos a tener un buen tema también. Hay otras, como les decía hace rato, hay algunas cosas interesantes pasando en las redes sociales. Hay una persona también que me interesa mucho, su retórica, su espíritu. Creo que Dios lo puede usar bastante, lo está usando bastante. Es Daniel Javif, que también nos deja mucha hacer conciencia, nos deja ahí con sus frases y con sus palabras, nos deja ahí pensando qué estamos haciendo como iglesia, como church. Así que, bueno, pero aquí vamos a andar en Plus Podcast la otra semana. Así que, bueno, esperemos que nos escuche. Ya sabe que nos puede escuchar por Spotify, nos puede escuchar en Apple Podcast, y como le dije, si usted es un cibernauta así cañón, pues nos puede escuchar en el YouTube, en el canal de YouTube que tenemos, Plus Podcast. Qué bueno que nos escuchó. Acá lo esperamos la otra semana. ¿Qué le parece? Plus Podcast, acá nos vemos, y que tenga muy buen día, muy buena noche si nos está escuchando en la noche, muy buena mañana si nos está escuchando en la mañana, muy buena madrugada si está en la madrugada. Y acá estamos. Qué bueno que nos escuchó. Así que Dios me lo bendiga mucho, y a echarle ganitas a la vida. Aquí está, Plus Podcast. Ok, si nos quiere compartir, compártanos. Y acá nos vemos la otra semana con otro tema interesante. Listo. Bye.